Buenas tardes, amigos y seguidores. Buenas tardes, buenas noches. Vamos hoy con el War Room número 9. Un War Room donde vamos a tratar muchos temas. Pido disculpas por el retraso, accidente doméstico, que además me generó después toda una serie de malestares de distinto tipo. Mi recomendación, nunca manipulen un picatodo enchufado. Mejor no les muestro lo que está del otro lado. Creo que si lo muestro, creo que YouTube me tumbaría el video. Buenas tardes, ante todo, gusto en saludarlos. Bueno, ya Federico les explicó el motivo de la ausencia. Hubo una batalla campal con un picatodo y unas zanahorias. Donde salí perdiendo. Sí. Y además no me hizo caso, Bueno, porque yo le dije que no se puede bailar mientras se cocina, pero accidentalmente no me escuchó. Gracias a Dios no pasó a mayores. Bueno, entonces, vamos de una vez. Vamos de una vez. Yo tomé unas notas, yo tomo muchas notas, yo tomo una cantidad de notas, las voy acumulando. Y una vez que las voy acumulando, entonces digo, estoy listo para el War Room. Así que voy a leer algunas cosas mientras yo les comento, yo voy a leer algunas cosas. Creo que ya se han dado cuenta que ese es mi estilo, ¿no? ¿Por qué lo hago? Lo hago primero porque hay muchos temas que se mezclan, se están intersectando. Hay una conjunción de temas, muchos temas distintos, ¿no? Y segundo, porque precisamente tomo notas y las leo porque quiero ser muy preciso, muy preciso en los mensajes que deseo transmitir. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Trump? Vamos primero con qué pasó con Trump, ¿no? Eh, Trump se fue sin desatar la tempestad, lo que todos esperábamos. A pesar de que al parecer tuvo muchísimas ocasiones para poder hacerlo. Y voy a hacer un pequeño repaso porque quiero dejar grabado en la mente de todos una situación, una serie de situaciones que parecen absurdas, o mejor dicho, demasiado absurdas. Vamos por partes, son unas cuantas situaciones particulares. Uno, Trump esperó hasta la medianoche del día anterior a la inauguración de Biden para iniciar la desclasificación de los documentos que todos estábamos esperando. ¿Por qué? ¿Por qué Trump espera hasta ese punto, hasta ese momento? Apenas 12 horas antes de la inauguración de Biden. ¿Por qué no lo hace antes? Vayan después tejiendo con los datos que les voy mandando. 2. Trump advirtió en marzo, las elecciones fueron en noviembre. Trump advirtió en marzo y con bastante precisión, están los tweets, no creo que los hayan quitado. Bueno, quitaron la cuenta, Sí, pero claro. los tweets alguien los debe haber recolectado. Por cierto, yo tenía ese tweet en donde Trump hace la advertencia, pero no lo traspapelé, no sé dónde lo tengo ahora. Trump advirtió en marzo que los demócratas intentarían robar las elecciones. Fue una advertencia clara. Advirtió lo del voto por correo, por todas esas cosas. Pero ¿por qué no hizo nada para detener esto? Y por qué además, y a pesar de esta advertencia, Trump todavía gastó millones de dólares en su campaña electoral, para no hablar del enorme esfuerzo personal de campaña, que fue impresionante, impresionó a todos. Y para no hablar del enorme esfuerzo para crear 75 millones, se dice rápido, 75 millones de personas despiertas, esclarecidas, resteadas
100% identificadas con su liderazgo. Por lo tanto, ¿por qué no se hizo nada? Ya recuerdo la excusa. Había que dejarlos actuar para poderlos poner para poder agarrarlos con las manos en la masa prácticamente. Pero bueno, entonces, ¿cómo es posible que después de todo el escándalo de Trump y sus asociados sobre el fraude electoral, y a pesar de todo ese esfuerzo, de todo ese despliegue, no lograron hacer mella alguna en el sistema, sobre todo en el sistema judicial, tanto a nivel regional como a nivel central, como a nivel federal? Y todo ese sistema reiteradamente negó justicia, le negó la justicia a quienes pedían investigación. ¿Cómo es posible que haya ocurrido lo de William Barr, lo de la renuncia de William Barr? ¿Cómo es posible que haya pasado lo de la Corte Suprema? Que fue impresionante. Y sobre todo, ¿cómo es posible que haya pasado lo de Mike Pence? Sobre todo lo de Pence. Y es que esta es una exhibición demasiado obvia. Es una exhibición enorme, descomunal, de lo que es el pantano. O sea, vivimos una exhibición como nunca de lo que es el pantano. Y es una exhibición muy demoledora, que ha quedado grabada en mucha gente. Pero seguimos. 3. ¿Cómo es posible que faltando tan poco tiempo, Trump se dedicara a hacer ciertos cambios clave de funcionarios en ciertos puestos muy, muy sensibles? Y todos estos cambios, ¿por qué no los hizo antes? Por ejemplo, los nombramientos que hizo para el vértice del Pentágono, el de Extra Wortnick, el judío, el de Kash Patel, el hindú, y sobre todo el de Chris Miller. ¿Por qué no hizo estos cambios antes? ¿Por qué los hizo tan tardíamente? Pero aquí hay algo increíble, y aquí fue lo que ya después... Es más, esto es lo que motiva este recuento que estoy haciendo. Y es porque me entero que Trump y el jefe del Pentágono, Chris Miller, incorporaron al abogado Michael Ellis como consejero general en la NSA, en la National Security Agency, que es la agencia quizá más importante de todas. Pero él hace este nombramiento de este señor Ellis en la NSA 2 días antes de la investidura de Biden. 2 días antes. Y lo más increíble es que ahora llega Biden, lo saca de una vez de este cargo y lo está siendo sometido a este funcionario, nombrado apenas 2 días antes, a una investigación por mala gestión de información confidencial. Señores, todo esto que les acabo de escribir, a lo cual se le podrían agregar otras cosas, todas estas parecen las maniobras apuradas de un personaje desesperado. Improvisado, sí, que se sienta acorralado. Y de hecho, envió la señal SOS. Yo eso lo comenté en un video anterior. Esa señal de SOS era demasiado obvia. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ayer puse en un tweet que cuando algo se vuelve demasiado evidente en los medios, demasiado evidente, tomen distancia. Especialmente si la puesta en evidencia parece una puesta en escena. Todo lo que hemos vivido desde la elección, desde el 3 de noviembre, y que seguimos viviendo, porque esto no ha parado. Y seguiremos viviendo. Y seguiremos viviendo. Tiene características teatrales, cinematográficas. De verdad, parece una película de Hollywood. Se parece demasiado a una película de Hollywood. Yo una vez incluso, creo que comenté contigo, o fuiste tú la que hizo el comentario, que Trump viene en cierta forma del mundo del espectáculo. Trump fue... Sí, tuvo su programa de televisión. O sea, vamos a ponerte el micrófono en una posición que funciona. Lo tienes muy mal ubicado. Te está tapando un poco, pero es mejor. No. Okay.
Eh, Bannon, Steve Bannon es productor, trabajó en Hollywood. Eh, pero Trump viene del medio televisivo, medio del espectáculo, se ha desempeñado en eso, ha aparecido en películas. Ahora lo quieren quitar de las películas, quieren editar las películas en donde él aparece, ¿no? En fin, pero bueno, no hay mucho de qué reír, de verdad, porque ahora a Trump y a los suyos y a su familia y a su entorno y a sus colaboradores le esperan tiempos muy difíciles. Sus negocios van a ser afectados, Muy van afectado. a ser afectados. Ya comenzaron ciertos bancos, por ejemplo, a- a decirles que no quieren sostener ningún tipo de relación con él. Pero no solo eso, solamente eso, vienen otras cosas que van a afectar sus negocios. Su abogado, Rudolph Giuliani, lo quieren inhabilitar como abogado. Ya eso, aparentemente ya eso comenzó, ese proceso de inhabilitación ya comenzó. Y lo de quitarle los títulos, Harvard que quiere quitarle los títulos a los congresistas pro Trump, Exacto, o sea, sí, quitarle quieren sus anular los títulos obtenidos por estos congresistas en 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 Harvard. la universidad, pero en otras también. Mm. Y sin duda alguna, prepárense porque hay planes para demandar y procesar a Trump en muchísimos juicios. Eso viene, esa ofensiva viene. En fin, hay varias demasiadas cosas que hacen pensar en un bufón, en alguien inepto, que ladra pero no muerde. Eh, Estamos viendo, ¿por qué en Trump estamos viendo torpezas que son demasiado torpes? O sea, cuando una torpeza es demasiado torpe, ¿qué pasa? Cuando una torpeza se pasa de torpe, y no es una, sino que son varias. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Piensen. Incluso, porque esto me da risa, como supuesto falso opositor, porque hay gente que afirma que Trump es un falso opositor. Bueno, incluso como falso opositor es terrible, deja mucho que desear. La verdad es que para mí la prueba de que Trump no es un falso opositor es lo malo que es como falso opositor. Yo O sea, que, Federico, pero permíteme, claro, interviene. O sea, yo lo eh, primero que quisiera aclarar, esta no es una ponencia, tú puedes intervenir cuando quieras, ¿ves? lo primero que quiero aclarar es y preguntarles a ustedes, ¿qué es un falso opositor? Porque la que está aquí presente hablándoles es la autora del concepto complejo de falsa oposición, el cual nunca lo he expuesto porque ha estado en desarrollo durante 9 años. Lamentablemente pasó a ser una consigna de todos los sistemas complejos opositores en Venezuela y lo empezaron a utilizar, pero no tienen ni idea qué es una falsa oposición. Comencemos por explicar muy rápidamente y muy por encima qué es la falsa oposición. La falsa oposición es todo aquello que en el sistema lo favorece y lo nutre, bien sea de forma consciente o de forma Lo realimenta. inconsciente. Es lo que yo denomino retroalimentación positiva. Trump hizo un nivel de retroalimentación negativa al sistema que no ha existido nunca. Porque uno, confrontó la estructura del sistema. ONU, OTAN, Todo el sistema. Foro de Davos. Por líneas generales le estoy nombrando eso, ¿ok? Lo confrontó, pero ustedes no lo pueden identificar porque ustedes no saben cuál es la estructura, tampoco saben cuál es la dinámica del sistema, ¿ok? Y tampoco saben cuál es la planificación de este mundo planificado y de esta simulación que vivimos a donde nos quieren llevar los globalistas. Entonces no lo pueden identificar. Entonces decir que es falso opositor o no es un término que realmente no aplica porque no logran identificarlo. Segundo, la retroalimentación negativa más importante, que es lo que yo vengo por años señalando, es romper la esclavitud del pensamiento y la sumisión de voluntades e inicia el camino a la libertad. Eso aplica al sistema, eso es para el sistema. Y si hay algo que hizo Trump fue la visibilización
fue el mostrarle a la gente que vivíamos en un mundo planificado, que no era nada de lo que pensábamos, y visibilizó, y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y ese despertar de conciencias, como decir, esto no está bien, en las masas, que aunque no puedan entender la profundidad, saben que lo que estábamos viviendo no está bien. Eso es retroalimentación negativa, eso es lo que hay que hacer. Ser opositor a un sistema no es insultarlo, ofender y no hacer nada. Trump comprendió a nivel de estructura, él y su equipo, obviamente, cuál es el problema. Y esto no, ya yo no estoy hablando de discurso, nada, estoy hablando técnicamente. Entonces, por esa razón, yo considero que Trump no es un falso opositor. Como dije, todos están en reseteo para esta nueva etapa. No solo Trump, todos los liderazgos. Sí, bueno. Con relación a lo que estaba diciendo Federico, yo lo que observo ahí, más que una improvisación, No es, hay improvisación. es una improvisación planificada. ¿Qué pasa? Existe algo que se llaman estrategias del poder. Y yo, en todo lo que Federico ha señalado, yo observo son estrategias de poder. Porque son a largo plazo. Estás visibilizando, estás mostrando, me estoy retirando, me estoy dando con una retirada además que dejó a todo el mundo en el sábado de la historia, donde la ausencia de Trump en tan pocos días, porque es impresionante, los pocos días de la ausencia, los cambios que hemos observado y la celeridad, ha sido una cosa que todo el mundo está en shock. Inmediatamente todas las medidas de Biden, porque ahora yo sí estoy observando el tema de Estados Unidos porque está involucrando mis temas, que es todo lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, la ONU, el Gran Reset y el Vaticano. O sea, ahora sí tengo que estar observando, pero no el fenómeno Trump, sino el fenómeno Biden. Entonces, ¿qué ocurre? Inmediatamente, el mismo día, volvió a la ruta de lo que es las agendas de desarrollo sostenible, para las agendas globalistas. Pero el mismo día, revisen en la página de la Casa Blanca y podrán ver cuáles fueron las medidas inmediatas. O sea, Trump por 4 años desvió el carro para una ruta distinta. Inmediatamente, pero con una rapidez, Biden dio un giro y lo volvió a llevar al carril. De hecho, hoy Jim Carrey estaba pidiendo perdón por habernos retirado del Acuerdo de París. O sea, perdón. No, Biden. No. Ah, John Kerry. John Kerry. Ah, bueno. Es O sea, que eso es. y entonces es tú la dices, pero perdón, exposición. ¿por qué? John Kerry, que es del Partido Republicano, además. Bueno, Entonces lo que yo veo un son rino. estrategias de poder. Estamos en el sábado de la historia, o sea, yo me retiro y y vas a ver lo que va a suceder. A mí me recuerda mucho, salvando todas las distancias, estoy hablando de fenómenos a nivel de estrategia, ¿ok? Salvando las distancias, pues son dos personajes muy contradictorios, como es Ratzinger y Trump. Cuando a Ratzinger la gente no lo quería por toda la campaña de publicidad que se hizo en su contra, que fue bestial. O sea, por todos los lados, por el lado de la izquierda, por el lado de los fundamentalistas, por todos los lados. Cuando Ratzinger renuncia, que fue algo imprevisto, que todo el mundo, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Y empieza a ver lo que ha hecho el pontificado de Bergoglio, todo el mundo empezó a querer a Ratzinger. Cuando hablo de todo el mundo, hablo de pueblo, que aunque sin conocer nada, dice, no, mi papá es Ratzinger, o sea, mi papá es Benedicto. Y se ha dado, y poco a poco se ha dado, a medida que el caos crece y el desastre crece y se visibiliza, hay un acercamiento totalmente espontáneo, natural, porque Ratzinger está totalmente silenciado, está ausente, ¿ok? Está ahí. Y entonces la gente ahora es un amor, es una defensa, porque entiende que todo lo que él decía, porque aquí coincido con Trump, Federico, tú puedes decir, puedes explicar, puedes poner, le pasó a Ratzinger, le ha pasado a muchas personas en Italia, hay pensadores que le ha pasado. Me ha pasado a mí. Te ha pasado a ti, Federico. Cuando tú expones algo que está sucediendo, pero no es visible, no es tangible, y además lo estás proyectando hacia dónde va, la gente no te cree. No te cree. No hay forma en que te crea. Ah, si les muestras la evidencia. La única forma de que la gente empiece a voltear y decir, ya va, es que esto es esto. Es cuando sucede, cuando lo estás viviendo en carne propia. Lamentablemente es así. Y eso es lo que esas son las similitudes que yo veo entre Ratzinger y el fenómeno Trump, que ya están surgiendo muy rápidamente.
justamente, ya que estás hablando de lo que es el Trump fuera del poder, después del poder, vamos ahora a lo que es la parte en donde yo voy a exponer ciertos pensamientos, ciertas reflexiones que he hecho sobre lo que va a hacer Trump. ¿Ok? Hasta ahora he expuesto lo que pasó con Trump. Ahora vamos con lo que va a hacer Trump. Y con respecto a esto, yo quisiera por un momentico retroceder a la cuestión Julian Assange impeachment. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque por ahí salió la información de que aparentemente a Trump le advirtieron que si perdonaba a Julian Assange, los republicanos iban a votar por el impeachment. No todos los republicanos, pero sí un número suficiente de republicanos en el Senado para poder hacerle impeachment a Trump. O sea, lo amenazaron con eso. Cuidado con Assange. ¿Qué sucede aquí? Escuchen con cuidado, ¿no? Atentos. Si Trump creyese que el impeachment de todos modos se va a ejecutar, porque el Partido Republicano sabe que él va a crear su propio partido, si Trump creyese eso, se habría detenido en su intención de perdonar a Assange. Pero Trump cede de todos modos, no perdona a Assange. ¿Por qué? Porque no quiere cerrar ningún capítulo, todavía no quiere cerrar ningún capítulo con el Partido Republicano. Y esto puede ser por muchas razones, señores. Porque independientemente de que si Trump decide montar tienda aparte o seguir con el Partido Republicano, eso Trump no lo va a mostrar todavía. Trump no va a mostrar su verdadera intención todavía. Cuidado con esto. De todos modos, a él le conviene, y esto es importante, a él le conviene por los momentos mostrar su lealtad y sujeción, no por los momentos, disculpen, en todo momento. A Trump le conviene en todo momento mostrar su lealtad y sujeción al sistema institucional electoral, sea con los republicanos, sea con su propio partido. Amigos, sería una torpeza fatal para él y para todos que Trump se mostrase como simpatizante de una revuelta o inclinado a la insurrección. Eso no debe ocurrir, señores, ni ahora ni después, ni más adelante. Eso es lo que el sistema está esperando que haga. Claro, la tarea de Trump no es esa. Nunca, pero nunca deberá mostrarse como golpista o como alguien con características autoritarias. Cuidado con esto. Trump siempre debe reflejar una imagen democrática y sobre todo de apego a lo que debería ser la institucionalidad. Es muy importante que Trump siempre muestre su total apego a la Constitución, defensor de la Constitución, defensor de la democracia. Cuidado. Entonces, que es muy importante que él siga, aunque ya yo les he explicado que la vía democrática, la vía mediante elecciones ha quedado anulada, de todas maneras, eso no importa, no debe en ningún momento. Trump debe mantener el camino que ha tomado, porque justamente no estamos confrontando algo Exacto, sencillo. exacto. Y el enemigo trabaja con estrategias de Y poder. además hay otra cosa, y es que para entender esto, hay que entender lo que es un plan político Y uno de poder. y un plan de poder. Son dos cosas distintas. Esto lo voy a explicar con calma en un próximo video. Por ahora sepan que el plan político es público, es táctico. Y el plan de poder no es público, señores. No es público. Ni es descifrable tampoco. Ni es descifrable. Porque además contiene la estrategia. Mientras tanto, ¿qué va a hacer Trump? Se va a mantener
Por ahora lo que debe hacer Trump es mantenerse como lo que ha sido hasta ahora, como un maestro de lo impredecible, señor. Recuerden lo que siempre he dicho, cuando al enfrentar a una tiranía, el peor error que podemos cometer es ser impredecibles, Ser predecible. es ser predecibles, perdón. El peor error que podemos cometer frente a una Ser tiranía es predecible. ser predecibles. Señores, mucho cuidado con esto. Mira, Federico, Eh, con relación a lo que estás diciendo, yo puedo entender el desespero de la gente, pero lamentablemente, cuando estás en una batalla, las cosas deben ser muy bien pensadas. Todo lo que tú nombraste anteriormente, que tú dices, bueno, pero se estaba esperando que Trump hiciera esto, hiciera aquello, y lo estaban esperando en base a expectativas creadas por anónimos, por rumores, o sea, porque del resto no hubo nada, vamos a decir, oficial que te diera el indicativo de que se iba no, a no, hacer la sí. ruta, la No, ruta. un momento, cuidado. La creación de expectativas, ok, mucha gente dice que el culpable de la creación de todas estas expectativas es Q. No, pero fueron No, muchos rumores, o sea, la ola de no. rumores. Hubo creación de expectativas concretas por parte de personajes importantes. El abogado Lynn Booth, la misma abogada Sidney Powell, Giuliani, mismo Steve Bannon. Cuidado, se crearon estas expectativas. ¿Entiendes? No es el movimiento Q. ¿Me explico? O los drops, los boteos de Q. Sí hubo una creación de expectativas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la película completa, Sí. no sabemos todo, no sabemos todo lo que está pasando realmente. ¿Me explico? Además porque aquí hay unos actores que deben permanecer ocultos por razones obvias. Cuando tú vas contra un enemigo como este, ¿entiendes? Claro. O sea, tú no puedes... o sea, una de las razones por las cuales yo siempre critiqué todo esto es que justamente cómo le avisas tú al enemigo de que tal día va a ocurrir la revelación, tal día se va a desatar la tormenta. Por favor, al enemigo y mucho menos a un enemigo como este, jamás se le anticipa nada. Jamás le vas a decir Por el contrario, lo que tienes que vas a generar hacer. estrategias que ¿Entiendes? distraigan la atención y Entonces, posiblemente pudo haber sido ac- eso la generación de rumores, sí, pero Federico. Generé una aquí se... distracción hacia algo cuando en realidad ese no era el camino. Aquí se vieron cosas muy ridículas. O sea, por ejemplo, algunos tuiteros, supuestamente tuiteros, seguidores de Q, incluso publicando una lista día por día de lo que va a ocurrir, ¿no? Y el día tal van a comenzar los arrestos. Y el día Eso es lo tal va más a ocurrir ridículo esto. que puede ¿Entiendes? haber. Me explico, claro, eso ya es el caer en el ridículo absoluto, pero mucha gente se lo creyó, incluso personas que yo conozco, que yo sé que son inteligentes. O sea, un día me pasa una lista casi que detallada de lo que va a pasar día por día. Eso es ridículo. No, Eh, Federico, lamentablemente la gente tiene que empezar a ir aprendiendo. Porque yo entiendo y que ahora se está... el trabajo de la incertidumbre, pienso que el trabajo de la No, incertidumbre es un no es. trabajo de engaño, cuidado, puede ser un trabajo de No, engaño, no, ¿eh? pero estoy O sea, hablándoles a la gente. Eso lo vamos a ver constantemente en el sistema. ya lo estamos viendo. O sea, y en el sistema global, ¿ok? En el sistema global. Entonces, usted tiene que aprender a que, si, oye, esto no es racional, porque ¿quién va a echar el cuento de lo que van a hacer antes que hagan un enemigo? O sea, entonces, no caer en los rumores, no que trabajen con la información verificable, confiable. O sea, estos fenómenos de sectas y de creación de expectativas. Y, oye, mayoritariamente la gente, hay un rechazo, es expectativa, pero hay otra gente que cae, Federico, Sí, cae. ¿sabes lo que pasa aquí? Y por eso es que yo no voy a todavía de ninguna manera a pronunciarme sobre lo que fue Q. No lo voy a hacer todavía, de ninguna manera. Cuando lo haga, será porque tengo elementos. ¿Qué sucede también? Eh, Trump es un fenómeno carismático, es un líder carismático. Y cuando aparece alguien así, la tendencia a crearse una especie como de veneración, una veneración que va más allá de lo político, esa tendencia existe. Trump alimenta unas expectativas. Eso está bien, eso no está Sí, pero mal. ¿Entiendes? lo que está mal es llevarlo porque la No, transformación a no, un líder mesiánico por parte de las no, personas. es que eso no está mal ni bien, eso es inevitable. Yo siempre hablo, yo siempre digo que cuando se hace un análisis,
no es tanto el hacer el análisis si eso está bien o eso está mal, sino hacer el análisis de esto conviene a quién, esto no conviene a quién. ¿Me explico? Porque yo siempre hago un análisis como si la política fuese guerra, en otras palabras. Mm. Esto del movimiento Q, ¿a quién favorece y a quién desfavorece? ¿A quién conviene y a quién no conviene? Pero todavía es muy temprano. Sí, hay que esperar que, Pero que fíjate el tiempo se pero corra. fíjate que la cuestión sigue, ¿entiendes? Porque ahora se está hablando de que si Trump tiene que fundar su partido propio, Trump tiene que sacudirse al Partido Republicano. Y cuidado con esto. Y cuidado, señores, yo soy el primero. Yo en un video ya hace tiempo, en uno de los primeros War Room, yo me mandé una profecía. Yo dije que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata iban a desaparecer. Desde luego, no dije cuándo iba a suceder eso. Desde luego, yo he estado atacando al Partido Republicano desde hace tiempo. El Partido Republicano forma parte integral del pantano. Yo mismo he venido diciendo en muchos tweets que olvídense de la vía electoral. La vía electoral quedó cerrada por los momentos. Pero, cuidado, Trump no puede hacer eso mismo. Trump no puede hacer eso mismo. Tiene que ir con cuidado. Y con respecto a que si Trump va a seguir con el Partido Republicano o va a montarse en un partido propio, Trump podría, en cambio, hacer algo que supera ese problema por los momentos, que es lo que se debería hacer, que es crear un movimiento civil, un puro movimiento Ujú. civil. El movimiento civil MAGA, Make America Great Again, de pura movilización, pero hacia objetivos civiles, precisos, puntuales, específicos. Por ejemplo, pedir la reforma del sistema de votación y escrutinio. Ese es un objetivo civil. No hay ningún problema con eso. Y además es necesario. Y la defensa de la segunda enmienda, que es la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que autoriza a los ciudadanos a armarse, ¿no? Incluso a armarse como milicia. Incluso con todo el tema de Trump, las leyes pro aborto que exacto, está exacto, exacto. retomando Biden, Tú creas un puede ser una movimiento, bandera tú creas de un, agrupación de la sociedad exacto, civil exacto, tú creas en un, rechazo. y con eso superas por ahora el problema del crear partido no. Tú creas un movimiento civil, incluso puede ser un movimiento de movimientos. Incluso en ese movimiento de movimientos que pudiese crear Trump, pudiese estar este partido republicano que acaba de inscribirse. ¿Entiendes? Pero Trump no te va a mostrar todavía. No te va a mostrar todavía, señores. Métase esto en la cabeza. Trump no va a mostrar todavía cuál es su verdadera intención. Además, porque en este momento eso no importa. Eso no importa, precisamente porque la vía electoral ha sido cerrada. Eso no importa. Lo importante es la movilización hacia ciertos objetivos específicos. Y para cumplir con esos objetivos de movilización que permiten mantener la cohesión entre los seguidores de Trump, para eso no hace falta partido. No hace falta partido. Por lo tanto, este supuesto, yo digo, movimiento MAGA, que yo Movimiento creo, ciudadano. movimiento MAGA que es lo más natural, porque además ya existe la imagen, ya existen las gorras, ya existen Ya los está todo símbolos, ya maga, quedó sí. impreso lo de MAGA, ¿no? El movimiento MAGA además le permitiría no exponerse en cuanto a cuestiones que tengan que ver con el plan de poder, le permite mantener una línea institucional democrática, le permite mantener la movilización, que la gente no se vaya a diluir, permite mantener cierto entusiasmo, permite mantener cierta moral, evita ¿cómo se llama? La depresión, el inmovilismo, la pérdida de fe. Y sobre todo tiene otra utilidad, que es la de no meterse aún con el problema del partido. Partido sí, partido no, partido mío, partido republicano. Ese en este momento no es el problema. En algún momento se sabrá qué es lo que va a hacer Trump al respecto. Porque además Trump podría optar por otras dos vías. Y una es la vía de la reseducción. Es más, inevitablemente Trump
va a ocurrir la vía de la reseducción. Ya está ocurriendo. ¿Entiendes? ¿Y en qué consiste la vía de la reseducción? La vía de la reseducción, bueno, si quieres No, explicarlo tú. explícalo tú, yo te No, complemento. bueno, no, bueno, la vía de la reseducción es simplemente llega Biden, ¿no? Y Biden, porque está ejecutando un diseño destructivo de la clase media y trabajadora, de precarización y compresión social, Biden va a comenzar a aplicar, no exactamente el New Green Deal, ¿no? El proyecto de Alexandria, pero sí un proceso de cambio de modelo de la economía hacia una economía menos contaminante, se vuelve a los acuerdos de París climáticos. Biden va a comenzar a aplicar toda una serie de medidas que van a significar crisis, van a poner en serias dificultades a la economía americana. Ya la están poniendo, independientemente de lo que decida con respecto a, por ejemplo, a lo de la pandemia. ¿Qué sucede? La situación va a empeorar. Y en la medida que la situación empeore, porque además debe empeorar, porque hay un diseño de creación de caos Caos. en esta gente. Caos Esta intencional. gente necesita generar caos y ya yo les hablé incluso de que viene viene la estrategia de la tensión. Cuidado, viene toda una estrategia de creación de tensión en la población. Ellos necesitan crear ese caos. ¿Qué va a pasar con la gente? La gente va a comenzar a extrañar los buenos tiempos de Trump en donde hubo auge económico, hubo un excelente auge económico, en donde el desempleo bajó a niveles históricos, incluso el desempleo bajó muchísimo en sectores como el de los negros, el desempleo bajó muchísimo entre los hispanos, entre los latinos. La gente va a comenzar a extrañar eso, va a comenzar a extrañar esa época. Y cuando comienza a extrañar eso, aunque haya votado por Biden, porque se comió el cuento, lo lamento, o comienza a ocurrir la reseducción. En otras palabras, con Trump vivíamos mejor. No hace falta que la gente haga un razonamiento político. No es necesario que la gente sepa No, no lo que aquí hay un saben, no, plan, no no hay un tienen ni plan. No, idea. no. Basta que la gente haga un cálculo muy simple de su condición, de sus condiciones de vida, si han empeorado, si han mejorado, si le va bien, si le va mejor, si le va mejor o le va peor, le va a ir peor. Y ahí comienza la reseducción. Federico, con relación a la reseducción de Trump, la reseducción ya comenzó, ya la gente está sintiendo el cambio y hay un cambio bien interesante. Además porque hay una aceleración. Sí, sin duda. Estados Unidos tiene que recuperar los 4 años para no mantenerse y retomar la La ruta ruta hacia... hacia el globalismo porque tienen 4 años de retrasos. En el caso de la reseducción de los Estados Unidos, es importante observar una cosa. Van a ver, y ya me sorprende mucho porque ha sido muy rápido, van a ver un cambio de la figura del capitalismo, los millonarios, o sea, lo que estamos acostumbrados a ver de Estados Unidos. Van a ver un cambio en el discurso, en la propaganda, en todo, a nivel desde Estado, va a haber un culto a la pobreza. De hecho, me pasaron un video de Biden, alguien que votó por Biden, alguien que es pro Biden, me pasa un video en donde cuenta la historia de Biden desde que era un niño y era pobre y hizo esto, hizo aquello. Señores, es toda una construcción. ¿Por qué? Porque el sistema global, su sistema comunicacional se centra en la pobreza, en los pobres. Obviamente vamos a ver diferencias porque culturalmente adaptas el discurso y la propaganda a cada cultura, ¿no? Los movimientos sociales van a tener un rol importantísimo. Detrás de los movimientos sociales está todo el tema de la filantropía catalítica. O sea, no es Maduro. Hay todo un tema, son los millonarios, son los No, eso no es filantrópicos. Maduro. ¿Ah? No es Maduro. No, no es Maduro, porque es que los venezolanos creen que Maduro está dominando el mundo. O sea, Maduro pasó a ser de un tipo analfabeta, ahora tiene planes para conquistar Colombia y todo es un plan de Ah, se Maduro, cumplió el Fede. plan de Maduro. Sí, el plan de Maduro se cumplió, logró que se ¿Dónde ves montara esas cosas Biden. tú?
Bueno, es que esos son los grandes analistas chabólogos, que entonces además saben Bueno, perfectamente los planes. ok. Pero entonces, entonces vamos a ver una serie de elementos que van a ser muy fuertes y la sociedad americana va a notar el impacto, no solo en las medidas, en todo, en todo. Entonces, la reseducción que está haciendo, o sea, porque hay un juego doble de reseducción. Por un lado, Biden está tratando de reseducir a la población, pero de una manera, No, Biden no está intentando reseducir. ya va, los demócratas. Los demócratas. No. Es que lo que está aplicando Biden no es reseducción. Lo que está No, aplicando Biden es seducción, un intento de seducción. sí. Entonces, ¿qué pasa, Federico? Entiendan que todas estas son estrategias del poder, los puede usar cualquiera, tanto los buenos como los malos, o sea, son estrategias de poder universales. ¿Qué pasa? Después de cuando la ciudadanía esté por el piso y Claro, vea, uno preguntará, pero ¿cómo es ese intento de seducción? ¿Cómo es posible que ahora viene un intento de poner a la ciudadanía por el piso, o sea, de empeorar sus condiciones de vida? ¿Cómo va a ser eso? O sea, por un lado vas a empeorar las condiciones de la gente ujú, y vas a seducir. No, miren, es simple y llanamente algo parecido a lo que pasó con el chavismo. ujú. ¿Entiendes? En otras palabras, tú creas un sector de la sociedad que por primera vez, por ejemplo los negros, o sea, supuestamente por primera vez se van a sentir incluidos. Que crea sectores de la sociedad que por primera La vez se van a comunidad sentir... LGTB, Todo, pero todo, todo lo muchas... que, todas las personas, vamos a decir, eh, que trabajan la agenda de desarrollo sostenible, sí. son las minorías. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene todo un discurso de inclusión. Pues no hay que recordar sino a lo que hizo el chavismo en Venezuela. Todo un discurso de inclusión, de reivindicación social. El negro no va a ser más invisible. Todo eso, va a El venir pobre no va todo a ser eso, más ¿entiendes? invisible, Al la mismo comunidad LGTB tiempo, no va a ser se más va a invisible. difundir la noción de que este capitalismo no sirve. Cuidado, tenemos que ir a un capitalismo Inclusivo. ecológico, inclusivo, un capitalismo, ¿cómo se llama? Inclusivo. Inclusivo, ¿no? El del Vaticano, Sí, el capitalismo capitalismo inclusivo. inclusivo, que es el que está fomentando el foro de Davos. De hecho, vamos a presenciar la privatización de la obra de gobierno. O sea, ya la obra de gobierno está siendo privatizada. Están estas ONGs que se van a dedicar a todas estas cosas. Los mismos, los mismos filántropos, la función que van a cumplir los filántropos, es casi como si ocurriese una privatización de la obra de gobierno. Ujú. Desde luego, se va a administrar siempre lo de la pandemia como, digamos que, como mecanismo de control social. Hay que tomar medidas urgentes porque el calentamiento climático está a punto de generar un desastre. Tenemos que cambiar este modo de vida. Un poco lo que son los objetivos que uno ve en el Gran Reset, los que uno ve en la Agenda 21, en la Agenda No, es que eso, 2030. ¿Entiendes? es que simplemente es el mismo discurso, el sistema es fractal. Entonces vamos a ver una repetición adecuándolos a cada país, a cada cultura, porque no puede ser homogéneo, sino no cala. Entonces, ¿qué pasa? El sistema visibiliza al altermundo, que son estas minorías que las agendas de desarrollo sostenible están Ok, maximizando. Y eso es lo que vas a ver en el discurso de Biden. Son esas sí. minorías. Pero Pero, y, pero eso, permíteme terminar, ujú, ujú, Federico. Todo eso van a ujú, decir, bueno, pero ¿por qué lo puedo comparar con el chavismo? Por una razón básica y fundamental. La hoja de ruta del Proyecto Nacional Simón Bolívar y de los planes de la patria están enmarcadas en el programa 21 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, 2030. no era que te quería interrumpir, pero es que te quería agregar. Iba a haber creación de nuevas burguesías. Va a haber creación de nuevos privilegiados. Repetición de ¿Entiendes? estrategias, O señores. sea, Vamos a ver lo mismo. sin quitar a la burguesía anterior, tal como hizo el chavismo. ¿Es que acaso el chavismo aniquiló a la burguesía anterior? No, No, ahí aniquiló la está. clase media y Claro, profesional. es que Esa es aniquiló la que vas a y aplastar. aniquiló a la clase trabajadora. Por cierto, parte de este programa, y está es el lado siniestro, viene la criminalización, la demonización del patriota.
Ese proceso ya lo expliqué yo en un Pero ya está telegrama. sucediendo, ya Y está ya está sucediendo. sucediendo, ¿no? Viene la criminalización de la conversión del patriota en escuálido, en todo ese proceso, lo que los venezolanos dicen que venimos del futuro. Bueno, sí, es verdad. Venimos al Hay futuro porque muchas, es una repetición de ¿entiendes? Vamos a ver estrategias. mucho eso, vamos a ver la conversión del patriota en un criminal, en alguien opuesto a todo esto, en alguien opuesto al progreso. ¿Ustedes se acuerdan Eh, cuando en Venezuela a los opositores, al ciudadano opositor, no hablemos de político, hablemos del ciudadano opositor, le decían fascista? y viene persecución, Viene persecución, ya hay dos casos, viene censura. ya hay un periodista y es Ujú, impresionante ujú. cuando lo vemos de Estados Unidos, señores, no es un país del tercer mundo, que se exilió en Londres. Él trabajaba todo el tema de los antifas. Por las amenazas, las autoridades ignoraron, o sea, no, se fue, se tuvo que ir. Bueno, Y ayer hubo también otra persona de un lo que movimiento. pasó con Parler, con el CEO de Parler, no sé si el presidente o gerente de Parler, que tuvo que irse, También. Y estamos hablando tuvo de que Estados abandonar su Unidos, no hogar. estamos hablando de un país del tercer mundo. Mm. Acuérdense que esto es un fenómeno global. Por eso podemos decir, nosotros tenemos la experiencia de que Venezuela fue el país seleccionado como laboratorio de la catástrofe. Mas no es que esto es ideado en Venezuela ni el plan No, es de Maduro. Por cierto, yo quisiera saber cuál es el plan de Maduro, ¿no? Pero bueno, esto es una planificación global. Toda está alineada al programa 21 de la ONU. De hecho, los planes de de la patria y todo son con la CEPAL. Todo está impecablemente alineado, señores. ¿Ok? Entonces, por eso van a encontrar las similitudes con todo este fenómeno global. La reseducción, en el caso, hay dos tipos de ok, reseducción. La pero planificada desde el sistema, porque la gente se no, puede claro, confundir. claro. Sí, Que sí. la Lo que planificada pasa es que desde no el quiero sistema. hacer un tratado de la No, reseducción. la planificada del sistema y la que pudiéramos estar en presencia, por ejemplo, la de Ratzinger, la de Trump. Trump. Y yo quisiera poner otro punto y ya con esto cierro, Ujú. Federico. Para mí uno de los indicativos de la oposición, o sea, de qué puede ser, qué personaje puede ser de verdad oposición, es cuando yo observo que todo el sistema está sobre él, lo ataca y lo Muy destruye. importante lo que acaba de decir. De hecho, una de las Entonces, formas, espérate, lo ataca a la izquierda, esta izquierda asocial, lo ataca los liberales, lo atacan los republicanos, o sea, todo el mundo entero, literalmente el mundo entero contra ellos. No de solo un hecho, la falsa sector, no solo oposición, un sector. una de las formas, de hecho, una de las formas de detectar si Trump es falsa oposición o no, es el proceso de reseducción. Tú no creas falsa oposición que pueda promover, producir un fenómeno de reseducción. ¿Me explico? Eh, Mm. pero con respecto a esto de la vía de reseducción, quisiera concluirlo y aterrizarlo porque puede pasar también otra cosa. Pongámoslo como si fuese un escenario, ¿no? Y es que Trump, justamente sabiendo lo de la vía de la reseducción, sabiendo que la reseducción va a ser un proceso inevitable, se vaya a un periodo de repliegue, de silencio, adopte un bajo perfil. Desde luego, mucha gente no se imagina a Trump en silencio, pero pudiera ocurrir a la espera de las condiciones objetivas. Las condiciones subjetivas ya fueron plenamente trabajadas. De hecho, toda la campaña de Trump es un trabajo de condiciones subjetivas, en otras palabras, un trabajo de concientizar a la gente, pero a la espera de las condiciones objetivas que son las que activan el proceso de Ujú. resolución. ¿Cuáles son las condiciones objetivas? Menos trabajo, menos sueldo, condiciones económicas, la economía se va para abajo o se pone o entra en un periodo de recesión, ese tipo de cosas. Esas son las condiciones objetivas. ¿Qué son las condiciones subjetivas? La conciencia de las personas. Eso fue lo que trabajó Trump en la campaña. Se podría ir por una vía de adoptar un bajo perfil, incluso desaparecerse por un tiempo. Yo lo haría, ¿Entiendes? Sí, yo lo es que es haría, válido, funcionaría, yo eso lo funciona. haría. O sea,
dejando, como tú dijiste antes, dejando que el trabajo del caos lo haga el enemigo. O dejando que el trabajo del caos lo haga Oiga, Mr. Mr. Caos. Caos. Es que si no hay ausencia, El cuarto giro. si no hay ausencia el sábado santo de la historia, si no hay ausencia, Ya no vamos hay reseducción. Cuidado, esa es la otra vía. Esa es la vía. Ahora La vamos a la reseducción otra vía. necesita el sábado Ahora vamos a la otra de la vía, historia. que es, estamos hablando, hemos ya tocado dos aspectos, ¿no? Movimiento MAGA, ¿no? O sea, activismo, o sea, fase activa civil de Trump, día de la reseducción, y ahora vamos a la vía de la resurrección. Claro, porque el objetivo final de tanto del poder del caos y de la reseducción siempre es la resurrección. Pero en realidad la resurrección, para que tú puedas llamar puedas hablar de resurrección, debe ocurrir martirio, debe ocurrir crucifixión. Cuidado. ¿Qué es la vía del martirio? Que a Trump le hagan impeachment o que lo juzguen, lo comiencen a juzgar en todos los tribunales. Una cantidad de juicios pendientes. Le caen con todos los juicios. Una cantidad de demandas. O las dos cosas, impeachment y demandas multitudinarias en muchísimos juicios. Pueden ocurrir ambas cosas o una sola de ellas, ¿no? Esa es la vía del martirio, que sería la conversión de Trump en un héroe mártir, en alguien que es crucificado por el sistema. Y eso cualquier político de verdad, sabe que eso es algo extremadamente beneficioso. Esa es la consagración. Esa es la vía de la resurrección. O sea, en otras palabras, debe ocurrir un proceso de martirio, ¿no? De sufrimiento rumbo a la crucifixión. Por eso es que yo lo llamo la vía de la resurrección, que es la conversión de Trump ya en el mártir. ¿Qué pasa con todo esto? Y aquí es importante. Plan MAGA, ¿no? Plan de movimiento MAGA. Vía de la reseducción. Vía de la resurrección. Eso yo lo puse ayer en un tweet. Cuidado. Lo puse en un tweet. Tener planes A, B, C. Y cada uno tan bueno que sin importar lo que pasa, siempre vas a estar un paso adelante. ¿En qué consiste estar un paso adelante? Tener esos tres planes. Los tres son buenos. Los tres pueden darse al mismo tiempo. Pueden ocurrir los tres. Pero basta que uno de ellos ocurra. Y está bien. Funciona. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia, disculpe. Bueno, la iglesia también. La iglesia más que nadie. ¿Por qué la izquierda siempre pareciera estar un paso adelante? Porque es tan la difícil. Iglesia también, Federico. La iglesia antes que la izquierda. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque hay una planificación y hay varios planes y se trabaja no sobre un plan, se trabaja sobre todos los planes. La gente dice, pero Trump en Estados Unidos, muchos dicen siempre que Trump está un paso adelante, incluso dicen que está 5 pasos adelante. Bueno, pero para lograr eso tú necesitas planificación, planificación, planificación. Por lo tanto, todo lo que está pasando no puede ser algo espontáneo. No es algo espontáneo, señores. No, es que no es fruto de una improvisación. No hay improvisación y te voy a decir por qué, Federico. Yo me voy a la estructura nuevamente. Las acciones que tomó Trump y que sigue tomando son acciones que tú nada más tomas cuando conoces el problema, cuando tienes un diagnóstico impecable. Entonces tú sabes cuál es el tratamiento que tienes que hacer y en qué parte, o sea, quirúrgicamente. Entonces, ahí tú te das cuenta que si él tiene un conocimiento, no como otros mamarrachos políticos que se llaman oposición en Hispanoamérica. Y en España. Por eso digo, en Hispanoamérica, y lo que le ven es la cara a uno de idiota porque son todos una falsa oposición. Mira, ya que estás alterada y por lo tanto llena de energía, vamos a subsanar un problema que tenemos con este... Agua. Agua. Se nos ha olvidado el agua. Yo no... Yo un ya vasito vengo. de agua. Yo prometo no adelantar el tema. Solamente hacer una mientras ella busca el agua. Gracias. ¿Qué sucede? Recuerden algo que dije también en un War Room anterior.
Y es que Trump libre, un Trump libre podría ser más temible que un Trump atrapado en la Casa Blanca, inutilizado y neutralizado. Ya yo hablé de eso en un war room, justamente en un war room en el cual estuve con Aura. Señores, la presidencia es una jaula, es una trampa, te moviliza, te espía, te vigila, te traiciona, te sabotea. ¿Me explico? La presidencia de los Estados Unidos lograron convertirla en un cargo trampa. Trump libre es mucho más peligroso para el sistema, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque si no hace nada, o sea, se va a la vía, digamos, de la seducción de bajo perfil, si no hace nada o lo crucifican, igual será temible, porque será como alguien que muere y vuelve de la muerte. Aves de Fénix. Y si decide hacer algo, igual va a ser temible. Y si decide hacer algo, además, podría convertirse, midiendo muy bien el momento, que no puede ser ahora, porque en este momento el enemigo está pendiente, pero midiendo muy bien el momento, se podría convertir en Master of Chaos, maestro del caos. Entonces, vamos a estar pendientes porque en estos días, bueno, ya hoy, mañana, en estos días, vamos a estar con lo del impeachment, ¿no? Claro, si Trump se deja hacer el impeachment, por eso es que yo puse en un tweet, a lo mejor Trump está deseando que le hagan el impeachment, lo está deseando. Él sabe que eso Hay que no... esperar, es lo que yo le digo. ¿entiendes? O sea, la planificación que es pública, que observamos y uno puede proyectar, es la que está en el poder. Si tú estás en un proceso de ser opositor, tú no expones la planificación. O sea, uno toca deducir No a nivel de estrategia, no solo no expones la planificación, eso sino va que más, distraes. porque Le haces creer al enemigo que ese- estás yendo por aquí porque cuando en ese realidad vas además por es el acá. plan de poder, ¿entiendes? Lo que se expone siempre es el plan político, pero es que además muchas veces engañas no solamente al enemigo. Señores, no sean infantiles, no se trata de engañar solamente al enemigo, eso es infantil. Tú engañas también a los amigos. Un buen plan de engaño, de despiste, engaña tanto al enemigo como al amigo. Y además tú Ya. usas a tus enemigos Y más a- que a tus amigos y a- para avanzar y tercer punto, en tu plan de estrategia. tercer punto, impredecible, Siempre. siempre impredecible. Ante el sistema debes ser impredecible. El día que te vuelvas previsible, predecible para el sistema, señores, se No eres acabó. oposición. Eres falsa oposición. Una de las Recuérdense. características de la falsa oposición ¿Sí? venezolana es que sus pasos eran siempre predecibles, señores. Yo me Son- cansé de denunciar eso por Twitter. Recuérdense algo, falsa oposición no es cuestión de ser derecha o izquierda. Primero que aquí estamos trabajando, o sea, aquí estamos confrontando a un enemigo que no es ni de izquierda ni de derecha, y eso lo voy a abordar yo en mi próximo programa. Estamos confrontando una nueva ideología. Entonces, aquí la oposición es, como les digo, es quien nutre o hace una retroalimentación negativa al sistema, independientemente del color, de la ideología. Igual con los ciudadanos. En el caso de los ciudadanos es por desinformación y no porque no sean opositores, sino es por desinformación. Porque no entienden y pobrecitos, están bombardeados porque el 95% de lo que consumen es desinformación mediática intencional. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nutre de forma positiva al sistema no se puede considerar oposición. Esos son los parámetros para evaluar que si es oposición o es falsa oposición. No es cuestión si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres conservador, si eres liberal. No. Eso no es. Ese no es el motivo, ese no es el opositor o el falso Se lo voy a opositor. decir muy simplemente, disculpe, interrupción momentánea. Se lo voy a decir muy simplemente. No se trata de ideología cuando la política se vuelve guerra. Cuando la política se vuelve guerra, generalmente la política es guerra, pero es claro, una guerra distinta, ¿verdad? Pero cuando la política va en ruta hacia un conflicto, como lo ha debido ser la política venezolana contra el chavismo, que nunca lo fue,
Siempre fue una cuestión, un conflicto perfectamente predecible hasta las fechas, las anunciadas con anticipación, las rutas, todo por anticipación, todo lo de avisado. Venezuela ha sido una burla. Todo avisado al enemigo. Disculpen por mostrar el otro lado de la mano, disculpen. ¿Qué sucede? Cuando la política es guerra y pasa directamente a la fase guerra, ¿no? No es guerra abierta, desde luego, pero cuidado más adelante, ya no importa la cuestión ideológica. No, No es pero una discusión ideológica. no, primero no lo Eh, es. Aquí estamos confrontando una nueva ideología y un nuevo tipo de totalitarismo, que es el transhumanismo. y frente al cual, además, tú no puedes oponer un movimiento que no sea transversalmente ideológico. Cuidado, eso lo voy a explicar más Por adelante. sí, eso es Un movimiento importantísimo. transversalmente ideológico. Pero eso lo voy a explicar más adelante, ¿entiendes? Porque no puedes irte solamente por un lado. ¿No? Pero eso sí, ni les voy a adelantar más. Eso más No, adelante lo ese explicaré. tema lo tocamos en Sí, otro claro. programa. Eh, ibas a terminar. Ibas a decir algo. Termina. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque vemos, yo observo que está monotemático. Hey, en Europa no, en Italia hay una claridad bastante interesante en los pensadores con relación a este tema, ¿no? Como no la he visto en ningún otro lugar. Ahí no hay un tema de peleas ideológicas que sea, no, derecha, liberal, no, ahí están peleando contra el enemigo. Hablo de pensadores, ¿ok? Una claridad Unión. maravillosa. Hay una unión, ortodoxos, católicos, o sea, han entendido que, o sea, aquí lo que está en riesgo no es la libertad, señores. Aquí lo que está en riesgo es la humanidad. El periodo ideológico que observamos en Exacto. desarrollo de temas de izquierdas y derechas y la izquierda avanzando es Exacto. simplemente un periodo transicional para la destrucción, para ellos poder en un mundo refundido, o sea, que no es roto, está totalmente líquido, poder moldear el nuevo mundo y la nueva humanidad. Fundido y vertido en un nuevo molde. Eso es lo que es el significado Refundición. de refundición. Por ejemplo, ese era el significado exacto de refundición en Jorge Giordani, en la planificación chavista, que es fundir y verter en un nuevo molde. Correcto, por eso no es simplemente no es refundación, romper. no es refundación. No. La refundación es ya algo político, es distinto. Es refundir. Esto es el cosmos. Entonces, esto es la humanidad. Ese es el periodo ideológico actual que La vemos. humanidad pero líquida, la humanidad líquida. La humanidad se debe volver fluida, líquida, para poderla moldear. Es un nuevo mundo y ese nuevo mundo tiene un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, en este momento estamos transitando la etapa transhumana, pero el objetivo final es la etapa poshumana. La sociedad líquida. Que es la Agenda 2045. Ese es el objetivo final. Y para que ustedes vean que sí existe una conexión con todo, recuérdense, y los voy a poner a recordar, ¿cuál es el objetivo principal, transversal de los planes de la patria y el Proyecto Nacional Simón Bolívar? La transformación del ser humano. ¿Cuál es el objetivo principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Programa 21? Transformación del ser humano, transformación del mundo. Fíjense que el gran reset, transformación del ser humano, transformación del mundo. Todos, en apariencia distintos, ¿ok? Todos trabajan el mismo objetivo porque son todos parte de lo mismo. El detalle está de que este nuevo orden mundial, que no es nuevo porque tiene mucho tiempo construyéndose, tiene décadas, habla de nuevo orden, porque de hecho ya Ratzinger en una de sus encíclicas, no recuerdo en este momento exactamente cuál fue, pero de hecho la vamos a trabajar juntos, él habla de que debemos ir a un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial, que después todas estas declaraciones fueron manipuladas por Turkson, y sale que sí, que debemos, el cardenal Turkson, que debemos ir a un gobierno global. Mírenlo ahora, que él es el representante en el foro de Davos, el que lleva toda la agenda de desarrollo sostenible. Cuando Ratzinger hablaba de que debemos ir a un nuevo orden mundial, no es a este. Justamente él tiene toda, o sea, y revisen su obra, él viene denunciando lo que se viene construyendo con la dictadura del relativismo. Justamente le estaba haciendo un llamado que este no era el orden, porque este orden no se empezó a construir ahorita, señores. Este orden mundial, por eso es cómico llamarlo nuevo orden mundial, es la Segunda Guerra Mundial, Federico.
Y hay autores que hablan que ya desde el 39 estaba elaborado el plan. Te dejo un momento, sigues poniendo. Entonces, Tengo que atender, están tocando. Ya vengo. no puedo creer, me dejaron el micrófono para mí sola. Eso es una maravilla. Sí, pero después volvemos con para pasar al tema tuyo, pero para terminar lo de Estados Unidos. Sí, no, entonces es importante que entiendan eso. Aquí el objetivo final es ese. Aquí lo que está en riesgo es la humanidad. Por eso ya hay las personas que lo han entendido y que hay claridad. Por eso no es un tema de si eres liberal, si eres comunista, si eres marxista. Aquí la unión es en torno a la humanidad. Y uno observa que hay personas que tienen esa claridad y vemos esos ecumenismos. Justamente estas personas que uno observa que hay esa claridad son aniquiladas por los sectores del sistema, que hacen vida en el sistema, en apariencia, en oposición. Yo sí estoy trabajando el tema Biden, me llama mucho la atención y es muy importante que tomemos en cuenta, mis seguidores lo están viendo, se los estoy mostrando, es la íntima relación que estamos viendo con el tema Biden-Vaticano. ¿Por qué hablo de Vaticano y no Bergoglio? Porque Bergoglio es simplemente una marioneta. Es una marioneta. Concentrarse, o sea, él es vamos a decir, el mensajero. Más el poder que está detrás no es Bergoglio. Yo sé que nos concentramos en buscar rostros, pero en este momento, o sea, eso para mí no es importante, porque el poder no muestra la cara. Entonces vemos cómo la iglesia, esta bioiglesia, este biovaticano, está totalmente involucrándose y tomando un rol protagónico con la administración Biden. Ha sido realmente impresionante. Y no solo es con la administración Biden, sino el rol que ha tomado la iglesia a través del tema de la agenda LGTB, a través de la agenda pro aborto. Es importantísimo tomar en cuenta estas cosas. El tema del aborto va a ser candente. En Estados Unidos va a ser muy candente. Entonces cuando dicen, pero es que Bergoglio dice lo contrario, Bergoglio lucha contra el aborto, ok, chévere. Si tú luchas contra el aborto, en palabras que no han sido duras para la situación que estamos viviendo como humanidad y el tema de eutanasia, aborto, ¿por qué formalmente el Vaticano está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? ¿Por qué el Pacto Educativo Global se concentra en todo el tema de educación de la UNESCO? ¿Y por qué recientemente se lanzó la misión 4.7 de la UNESCO, Alianza UNESCO-Vaticano, o sea, es público que todo se concentra en la Agenda 2030, la UNESCO, en los nuevos derechos humanos que promueven el aborto, promueven la ideología de género. De hecho, el objetivo 4.7 de la educación de UNESCO promueve todo el tema de la igualdad, el amor, la ideología de género. Entonces, no es cuestión de atacar a Bergoglio por atacar o a este biovaticano. Es que, señores, o sea, son hechos. O sea, hay una contradicción entre el cristianismo tradicional y la agenda de desarrollo sostenible. Fíjense que no le hablo ni siquiera de catolicismo, hablo de cristianismo o de judeocristianismo. Hay una contradicción. ¿Por qué la Iglesia Católica es tan importante en toda esta avanzada? ¿Por qué no escogieron a otra religión? Bueno, porque la Iglesia Católica es la institución moral, además que es la religión, vamos a decir, más fuerte, más grande. A nivel... La Iglesia Católica tiene su presidente de los Estados Unidos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que, todo totalitarismo necesita una religión
construyen sus propias religiones y tienes que mantener la pureza de las religiones. Los príncipes necesitan la pureza de sus religiones. Entonces, ¿qué pasa? El Vaticano es el que tiene el mayor espectro global para darle ese aval a esta nueva bioreligión para la biocivilización. Muy bien, muy bueno. Tema de Biden como presidente católico, a ese tema le van a sacar punta, pero ni se lo imaginan, ¿no? Yo espero que no lleguen los Biden es el marcianos. segundo presidente. El tema de la llegada de los extraterrestres lo trataré en un. Eso se No, que no trata. vengan Eso, porque ya yo estoy muy ese complicada. tema que es muy serio se trata en los paseos por el laberinto. Te invito a los paseos por el laberinto. Sí, yo tengo muchas Si cosas quieres que decir. participar, Sí. Biden católico. Bueno, al primer presidente católico no le fue muy bien, no pudo terminar su mandato. Con eso no estoy insinuando nada con respecto al segundo Pero es presidente que Biden no es católico, es No, pero modernista. eso no es eso. Eso no es el tema que yo quiero plantear. No, o sea, ya todo el mundo está esperando, ya que ya hay apuestas. Ya hay apuestas. Acuérdense que Estados Unidos, tú puedes apostar por Es el lo que mundo y sea. además el ¿Entiendes? tema del juego allá, igual que la secta. ¿Cuánto va a durar Biden, no? O sea, es más, hay algo que es realmente casi que siniestro, ¿no? Biden es católico. John Fitzgerald Kennedy era católico. Biden durará más que Kennedy. Bueno, eso es siniestro, ¿no? Pero cuidado con esto de que Biden está chocho, Biden está senil, Biden está tonto. Ya yo hice la advertencia por tweet. Ya yo puse la advertencia al respecto, ¿no? Hay como un énfasis, hay mucho énfasis en evidenciar la senilidad de Biden. Cuidado con eso, ¿eh? Eso es una estrategia. Pudiese ser que efectivamente Biden está mal. Chávez estaba loco, era improvisado, Maduro era un burro. Señores, ciudad secular, más Sí, allá de que el tema de la religión es perfecto. Tú escoges a un payaso para transmitir un mensaje en la ciudad secular. El payaso va a decir, señores, se quema la carpa, o y se alguien quema que, la carpa, y se o, quema la carpa, y todo el mundo cree que es parte del o, show. a- Nadie o lo toma a- en serio hasta que se quema, la carpa se quema y que se quema el pueblo. no, pero alguien que no es un payaso, porque, o sea, en el fondo, No, o sea, la ciudad el secular esa es la el problema con Maduro fue siempre que como había gente interesada, quién sabe por cuál razón, estaba muy interesada en mostrar que Maduro era burro, el más burro, Maduro era imbécil, está solo, se quedó aislado, está caído. Algún día yo tengo notados a todas estas personas que difundían esas ideas sobre Y de Chávez Maduro, dijeron lo mismo. porque para mí esas personas tenían otras intenciones con respecto a esto. Pero bueno, adelante. Esas cosas se sabrán. Por cierto, Algunas Federico, cosas se sabrán. me atrevo a decir Pero que cuidado, de las pero primeras. Biden, pero Maduro, así como Maduro no era un payaso, él sí contribuía a alimentar esta imagen. Sí. Él sí contribuía. Sí. O sea, él sí contribuía un poco a Porque alimentar esta manejan imagen. puras estrategias de poder, nada es Pero improvisado. sabemos muy bien que Maduro fue un tipo preparado para esto, muy bien preparado para esto, hay toda una trayectoria. Cuidado con esto. Y lo mismo Biden, puede pasar con Biden. Pero yo quisiera, antes de seguir, porque solamente quería hacer un paréntesis con respecto a esto, pero me quise montar sobre el tema de que tú estás tratando lo del catolicismo, ¿no? Y es algunos temitas que quiero tratar velozmente, porque eh, me los han pedido seguidores, amigos. El comunismo versátil, la agenda del comunismo versátil en los Estados Unidos. Una vez más, voy a repetir algo que es muy importante. Las dos agendas del globalismo son globalismo propiamente dicho, occidental, y la agenda del comunismo versátil, que es la que encabeza, Globalismo chino. que es la que lideriza China. Dentro del Partido Demócrata, y eso ya lo he explicado, pero solamente lo vuelvo a recordar, tenemos la agenda globalista, cuyos representantes visibles son los Obama y los Clinton y desde luego Biden. Y tenemos a la agenda del comunismo versátil dentro del Partido Demócrata, cuyos representantes visibles son Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez como protagonista, pero también está salud. Perdón.
Este grupo de 4 congresistas, que lo llaman The Squad, o sea, el escuadrón, donde está Alexandria Ocasio-Cortez, está esta representante que es musulmana, están estas 4. No, no me sé los ¿Qué es nombres. lo que estamos viendo en estos días? Cuidado con esto. Vemos que el comunismo versátil dentro del Partido Demócrata está como en alerta máxima. Está en alerta máxima. Eso de Sanders, que ahora lo han convertido en un meme por todas partes, algunos de estos memes realmente Son graciosos. muy buenos. Eso de Sanders en la inauguración. Eso de Sanders, cuidado, eso fue una señal, señores. Eso es una señal Ah, que le está mandando. Es una señal. No fue que lo hizo en forma espontánea. Las advertencias que ha venido haciendo Alexandria Ocasio-Cortez, cuidado con cada una de estas advertencias que ella hace, porque todas son advertencias de alerta. La advertencia que hizo ella junto con el resto de las muchachas o señoras del escuadrón, tómenlas muy en cuenta. Ellos en estos días, estas 4, dijeron que lo que había pasado en el asalto al Capitolio del 6 de enero no podía justificar persecución. Se lo dijeron. Y fíjense lo que está pasando con los grupos BLM, Black Lives Matter y Antifa en algunas zonas de los Estados Unidos. Fíjense lo que está pasando en Seattle, ¿no? Y en otras zonas. ¿Qué significa todo esto? Que el comunismo versátil está en alerta. ¿Contra qué cosa está en alerta? Bueno, eso ya lo sabremos. Pero hay que hacerle mucho seguimiento a esto. Esto es importante. Otra cosa que, esto sí es un tema. El tema de la presencia de la Guardia Nacional en Washington. ¿Qué es lo que está extrañando? ¿Qué es lo que le extraña a todo el mundo? Que, bueno, ya la inauguración ocurrió. Biden es presidente, Biden fue investido, pero la Guardia Nacional no se va de Washington. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar esto? Todas estas situaciones que se están presentando con la Guardia Nacional. Bueno, aquí hay que tener cuidado con algo. Esta presencia de la Guardia Nacional, desde luego, fue autorizada por el Ejecutivo, o sea, por Trump, o por Pence, por el Ejecutivo. Fue solicitada por las autoridades, fue solicitada por el Congreso. Formó parte integral de toda esta operación de estrategia de la atención, de crear una gran tensión nacional. Ya yo les he hablado de la estrategia de la atención, cuidado, para crear toda esta narrativa, todo este relato de tensión, de que pudiese, o de que era inminente que pudiese ocurrir algo en Washington durante los días de la inauguración, y no solamente en Washington, sino en muchas capitales de estados, en los Estados Unidos. Se creó toda una narrativa que es de estrategia de la atención, cuyo elemento principal es la presencia de la Guardia Nacional en Washington. Lo que pasa es que, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que los militares han ocupado el espacio público de la política. Señores, sacaron a los militares a la calle. Ok. Los sacaron a la calle y están ocupando el espacio público, ellos en vez de la gente, ellos en vez de los civiles, y es el espacio público contiguo que rodea al poder. Sacar a los militares a la calle, como se ha hecho, y volverlos a regresar a sus cuarteles, no crean que sea tan simple. No va a ser algo tan simple. No va a ser algo tan simple como que, bueno, ya están libres, pueden volver a sus casas. Agarren su autobús y váyanse. Sí, agarren su autobús y váyanse, váyanse. No va a ser tan simple. Y a mí lo que me llama la atención es cómo se puede conjugar esto con la estrategia de la atención. ¿Qué significa la estrategia de la atención? Ya la he explicado. Mis amigos y seguidores saben a qué me refiero. La estrategia de la atención es la creación de un clima de tensión, de incertidumbre, de terror en la población, mediante atentados, mediante falsos atentados, mediante atentados verdaderos, para crear situaciones de falsa bandera,
como la del Capitolio, otras situaciones, se trata de crear un clima de tensión permanente para justificar ciertas acciones por parte del Estado. ¿Cómo se conjuga esto con la presencia de la Guardia Nacional? ¿Cómo se conjuga esto con el hecho de haber sacado a los militares a la calle y además de la manera como los han sacado en forma tan abundante? Señores, aquí ¿quién cayó en una trampa? ¿Quién picó el anzuelo? ¿Cómo lo van a conjugar eso? Ahora van a sacar a los militares y ahora los van a devolver. Los militares los sacaron a la calle y eso no es reversible de forma tan fácil. Por lo tanto, con respecto a esto que está pasando con los militares en los Estados Unidos, mucho cuidado, muchísima atención. En fin. Bueno, lo de cubano. Lo de cubano no lo voy a tratar en este momento. Punto. No voy a tratar ese tema en este momento. Yo lo único que voy más a adelante. decir, yo lo único que voy a decir, Federico, porque ayer me lo preguntaron qué opinaba. Yo no realmente, ahora sí me llama la atención el fenómeno, porque me preocupa, no es si es una creación, es real, eso no. Lo que me preocupa es la crisis espiritual de las personas que se aferran a este tipo de fenómenos anónimos que además, o sea, con una serie de características que tú dices, bueno, ya, ¿qué tanta credibilidad puedo tener yo en algo así? Y llegas a tener esa devoción de secta, de una secta religiosa en torno a algo. No solo esto, o sea, quiero hablar de este tipo de fenómenos en general. Entonces, eso es grave, porque eso demuestra la crisis espiritual que hay en las personas. Bueno, también acuérdate que, bueno, pero no, sin tratar el tema, me preocupa mucho también los efectos mentales que esto tiene sobre la gente, ¿no? Son sectas. Porque, ¿qué sucede? Voy a explicarles algo, ¿no? Que la estrategia de la atención consiste en generar atentados. Pero no en generar atentados que son falsos. Esos atentados son perpetrados, ejecutados por personas que de verdad creen en lo que están haciendo. En otras palabras, tú agarras a un individuo que tiene problemas mentales, trastornos mentales, ¿verdad? Y le vas poco a poco lavando el cerebro. Es lo que se llama la creación de un manchuriano. Todos estos tiroteos que siempre ocurren en los Estados Unidos, todos estos tiroteos en las escuelas, ¿no? Ocurren a cada rato. A mí me llamó mucho la atención siempre, además, el tiroteo en Las Vegas. Cuidado, son individuos que Tienen son trastornos perfilados por alguien. Alguien los perfila, alguien los detecta, alguien los perfila y alguien comienza a manipularlos de alguna manera para meterles en la cabeza ciertas ideas locas, pero para que hagan algo. Eso se llama manchuriano. Yo un día me voy a meter con este tema, posiblemente en un retorno, en un paseo por el laberinto. Entonces, ¿qué pasa? Lo de Q puede ser una granja, un semillero. Cuidado, a mí no me gusta. cuidado con eso, ¿eh? No voy a tratar más ese tema, lo voy a tratar más adelante. Temas. Israel. Yo dije que dije que viene una arremetida fuerte, una operación muy fuerte contra un tercer país. El primer país contra el cual viene una arremetida muy fuerte, sin duda alguna, es Estados Unidos, sin duda alguna. Rusia, está ocurriendo poco a poco. Ya están con la India, empezaron hoy. India. Pero viene una arremetida particularmente Brasil. fuerte contra Israel. Israel. Ténganlo en cuenta. Esto también lo voy a explicar, pero recuerden que a Netanyahu lo tienen acorralado desde hace tiempo. Sí. Totalmente acorralado. Comenzando por la izquierda israelí. La izquierda israelí no es un invento reciente, la izquierda israelí es tradicional. La izquierda israelí tuvo que ver con la creación del Estado de Israel.
Golda Meir era socialista. El socialismo en Israel es un socialismo de raíz, tiene trayectoria, tiene raíces, tiene liderazgos, ha hecho historia en Israel. La izquierda en Israel es fuerte, cuidado. Y van a ir con todo contra Netanyahu, pero no se trata solamente de que van a ir contra Netanyahu. También esto lo explicaré, no a su debido momento, un poquito más adelante, porque tengo muchas cosas que explicar. ¿Entiendes? Por último, y como se trata de un war room, estamos tratando los temas, digamos, de actualidad que Sí. están presentándose. Lo que pasa es que lo de Israel sí lo quería, no es necesariamente de actualidad, pero sí están ocurriendo cosas en Israel No, pero todos y los días. además Israel es un objetivo estratégico Del globalismo. estratégico. Acuérdense, la civilización es judeo-cristiana. Sí, sí. Y para ir a otro tema de actualidad, señores, Italia. El Campari, ¿dónde está? O sea, paren de sufrir con respecto a lo que está pasando en Italia. En Italia, vamos a ver si ocurre algún cambio real. No va a ocurrir, lo dudo mucho. A mí me da risa la gente que hace pronósticos. O De sea, Italia. no hay nada que me provoca más ternura que una persona que se atreve a hacer pronósticos sobre lo que va a pasar con esta crisis de gobierno. Que si se va Conte, que si va a repetir, que si viene Renzi, que... Señores, justamente la demostración, para mí la demostración máxima de que alguien no conoce la política italiana es ponerse a hacer predicciones sobre lo que va a pasar con esta crisis de gobierno. Eso demuestra que usted no sabe nada de política italiana, porque si hay algo realmente impredecible, es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Y más impredecible aún es si eso va a representar algún cambio. Más impredecible aún. Hey, puede ocurrir. Porque uno no puede excluir nada con respecto a Italia. ¿Entiendes? Pero creer que uno puede predecir lo que va a pasar, olvídense de eso. Olvídense de Es como eso. tratar de predecir algo del Vaticano. Es como tratar de predecir algo del... Sí, es igual, ¿no? Pero además, ¿pero qué sucede? Lo que pasa es que es muy atractivo todo esto. Para quienes seguimos la política italiana, Sí. esto es muy atractivo, es hasta divertido, ¿no? Aunque, desde luego, la situación es grave. La situación en Italia es grave. La situación política. La situación real de Italia sí es gravísima. Catastrófica. Es gravísima. Catastrófica. Pero la situación política en Italia efectivamente es grave. Es grave, pero no es seria. Háganme caso. Créanme. Federico, yo puedo hacer un comentario con relación a lo que yo observo con el tema de la política italiana. Y no es una predicción, porque siento que es algo que está en desarrollo. Yo lo que observo es que están montando un tablero de Go para el ala soberanista, por llamarlo de alguna forma, dentro de la Lega. No hablo de toda la Lega, hablo del ala que realmente es No, antisistema. eso viene ocurriendo hace tiempo. Por eso, No, pero hace un ya tiempo. desde el Estado, no desde lo interno. Entonces, Pero es que eso no viene, es que eso ni siquiera viene desde el Estado. Característica de Italia. Italia no es un deep state. no. Italia no tiene deep state, tiene lo que yo llamo un shallow state, o sea, es un deep state pero muy poco profundo, porque todo el verdadero deep state italiano está en el exterior. Italia no es un país soberano desde, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no es un país soberano. Entonces, ¿qué sucede? Esto que se está intentando hacer contra la Lega, y lo explico, ya que pusiste el tema. ¿Qué pasa con la Lega, el partido de Salvini? En la Lega hay una fracción que es realmente, vamos a llamarla soberanista, patriota, que es una fracción que realmente desea salirse del euro como moneda y salirse de la Unión Europea. No son antieuropeos, cuidado, son antieuropeístas. Son contrarios a esta construcción de la Unión Europea. Globalista, que es No es que globalista. sean antieuropeos, No. ni son xenófobos, No, ni nada por el estilo. Desean eso. Entonces, ¿qué sucede? Dentro del partido de la Lega existe esta fracción. Es muy importante. Es muy importante.
y han tomado cierta connotación de liderazgo, ¿no? Aunque no se han dedicado realmente a convertirse en líderes, sí, de hecho lo han sido. Entonces, ¿qué pasa con esta fracción realmente patriota de la Lega? Eh, que la están atacando. Desde adentro La también. están atacando, pero no es un ataque visible. La están realmente, no, la palabra no es atacar, la palabra es aislarla. La están intentando aislar. ¿Por Están qué? tratando de secuestrar toda la lega para que se mantenga, yo lo llamaría globalista. Para que la Lega mantenga su posición europeísta a favor de la Unión Europea, ¿Qué es globalismo? que es globalista. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, por ejemplo, alguien como Claudio Borghi expone sus ideas en contra del euro, al rato surge un líder X de la misma Lega a contradecirlo y a lanzar una señal que es contradictoria. Esto ya ha ocurrido varias veces. Esto ya ha ocurrido varias veces incluso con Salvini. El mismo Salvini algunas veces ha caído en posiciones ambiguas, aunque yo puedo entender que la posición de Salvini, como es el líder máximo, pueda ser ambigua, ¿no? En algunos momentos, pero algunas veces ha sido demasiado ambigua, francamente. ¿Qué sucede? Esto es una operación, obviamente, que trata de eh, desmontar, desmontar a la Lega desde adentro, Ujú, en otras ujú. palabras. Sacas lo que O sea, realmente es oposición al sistema para que exacto, quede el movimiento exacto, secuestrado exacto. por una falsa oposición al sistema. Sí, quieren convertir a la Lega en un partido de falsa oposición. Y para convertirlo, lo único que tienen que hacer es lograr de alguna manera que este sector realmente patriota, de Sacarlo, alguna forma salga del partido. No, no sacarlo de la política, ¿no? Del partido. sino del partido. ¿Cómo lo lograrán? Como se trata de política italiana, miren, señores. Sí, O yo sea, simplemente lo que estoy viendo es un go y es lo que quería ¿entiendes? manifestar Entonces, y eso es lo que me preocupa. Yo espero que tengan claro, la una de claridad. las trampas, cuidado con esto, una de las trampas que se le podría tender a la Lega es, por ejemplo, si esta crisis de gobierno desemboca en unas elecciones. Cuidado, Cuidado. cuidado con eso. Es el peor Cuidado. momento para llegar al gobierno. Entregarle el poder a un gobierno en donde esté la Lega como partido líder, porque no hay la menor duda de que es el partido que tiene mayor seguimiento en Italia, es el primer partido de Italia. Desde hace rato es el primer partido de Italia. Cuidado, eso podría ser Por eso es que me preocupa la el go. trampa máxima, Me la preocupa el trampa go. máxima, la trampa máxima. Cuidado con eso. Desde luego, la Lega mantiene un discurso de querer ir a elecciones, lógico. Por Un supuesto, partido pero no es en este democrático, momento. sí, pero cuidado, es un partido democrático. El partido democrático siempre pide elecciones. Es lo mismo que tiene que hacer Trump en este momento en los Estados Unidos. Trump no puede salirse de ese discurso. Un partido democrático siempre tiene que pedir elecciones. Y está bien, debe hacer eso, está bien que lo haga. Pero cuidado con que eso se haga realidad. Porque un gobierno encabezado por la Lega en este momento, para mí, y se los digo de una vez, eso es una trampa. Sí, yo Eso es una también. trampa Eso es en lenguaje venezolano, pa- batalla de Santa para Inés. destruirlos. Cuidado con Pero eso. para destruir en especial al ala soberanista, porque la otra es parte Aunque, del sistema, aunque Federica. la posibilidad de que esta crisis de gobierno desemboque en unas elecciones, yo no sé, una vez más, muy difícil predecir lo que va a pasar, pero de que las posibilidades de que esto desemboque en elecciones Yo no sé en qué va a parar. se ha planteado eso, ¿eh? Se ha hablado de eso. Pero bueno, en fin, si tienes algo más que decir, si no nos vamos a la Mm, conclusión. No, ya yo por Ok, hoy estoy bien. entonces, conclusión de hoy. Volviendo a Trump. Comenzamos con Trump, terminamos con Trump. ¿Qué va a decir Trump? Pronto lo sabremos, o mejor dicho, pronto sabremos qué es lo que va a decidir Trump con respecto a su plan político, sin necesariamente llegar a una definición. Explico, ya lo expliqué, qué es lo que Ujú. piensa, lo que podría hacer. En el telegrama número 11 puse que la posibilidad del Trump 2.0 no se ha desvanecido. Cuidado. Estamos empezando apenas, por Queda, Dios. queda en suspenso como esos virus informáticos que quedan latentes hasta el momento de su eclosión. Entonces, una vez más, Trump va a mantener
va a mantenerse aferrado a un plan político. El plan de poder no lo sabemos, señores dateados. Dejen de estar mintiendo. Los que pretenden saber cuál es el plan de poder de Trump están mintiendo. Entonces se va a mantener en su camino. Puede ser que opte por la vía. Tiene varias vías para optar. No, puede ser que opte por la vía de la reseducción. Es que la reseducción va a ocurrir, lo haga o no lo haga Trump. Exacto, es que yo sí, pues, Pero la vía de la resurrección, en otras palabras, el martirio. Martirio y crucifixión, a lo mejor sí, eso puede ocurrir, eso puede ser algo que elija él, no sabemos, ¿verdad? Pero es también una vía. Y que se dedique en los próximos días no a fundar un partido, no a abandonar el Partido Republicano, sino que no decida nada con respecto a la cuestión partidista y simplemente y simplemente se vaya hacia un movimiento civil o hacia un movimiento de movimientos, ¿verdad? Que no excluya al republicano, que no excluya al partido patriota, que se acaba de escribir, que no excluya a toda una serie de movimientos civiles, el de defensa de la vida, pro-life. Trump además ha sido partícipe, ha sido activo. Pro-life, los católicos realmente en Estados Unidos la situación pero hay dos asuntos. Católicos y los que no están alineados. Pero los dos asuntos fundamentales políticos. Pro-life. No, los dos asuntos fundamentales políticos son el sistema electoral, el sistema de votación, el sistema de escrutinio. Y la enmienda. Y la segunda enmienda. Que ellos tienen años pidiendo la derogación. Entonces ahora viene toda una ofensiva contra la segunda enmienda, contra el porte y tenencia de armas en los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué sucede. Paciencia. Hay que acuérdense que el tiempo es el que nos va a dar la respuesta. Y una vez más, olvídense de los dateados. Señores. Los dateados que lo saben todo. Los dateados que saben qué es lo que va a hacer Trump. Los dateados que saben, esos son los más risibles. Esos son los que dan más risa. Los que saben que van a ser los militares. Los dateados que saben qué es lo que van a hacer los militares. Esos son los mismos que dicen que Maduro tiene un proyecto para la conquista de Colombia. Bueno. Dios mío. Bueno, amigos, el War Room de hoy salió largo para contentar a la gente, ¿verdad? Vamos más allá de la hora y media. Nos despedimos. Nos despedimos momentáneamente. Vienen muchos videos. Yo estoy terminando el programa, las circunstancias, yo no me esperaba que el Vaticano iba a ser tan activo en el tema de Estados Unidos, pensaba que iba a empezar a tener calma después del tema de la toma de posesión de Biden, fue todo lo contrario, pero está en el horno, se los prometo para muy pronto. Y la mano de Federico, como comprenderán, me ha tocado ayudarlo, entonces soy su enfermera también. Se terminó el programa. Bueno, amigos. Chao. Hasta la próxima. Nos veremos pronto. Se les quiere. Muy pronto.